empezar a... Bueno, la vez anterior arrancamos con lo que es el capítulo 2, o sea, la cuerda se encuentra en el capítulo 2, que tenía como título 4 aspectos que forman el cuerpo, el son de la persona, en esos aspectos espirituales del cuerpo. El fuego, el aire, el polvo, o sea, la tierra, y el agua. Cómo se relacionaban con los colores, con diferentes partes del cuerpo. En particular, hablaba de algunos órganos que estaban relacionados con uno y otro. Y estábamos leyendo en particular acerca del hígado cuando terminamos la reunión. Estábamos en página 8. Así que vamos a arrancar por acá. Dice, y la élite, o lo mejor en esa alma animal, y acerca el alma desde sus acciones que están en el hígado. Y luego es sana y no pecaminosa. Hablábamos de los procesos que habían en el cuerpo respecto a la sangre, hablábamos de que en el hígado estaba ese almacén de la sangre, que de ahí luego va a pasar al corazón que la comanda para luego distribuirla para todo el cuerpo, y también habíamos visto un poco en la geometría de la palabra sangre cómo estaba ese doble gesed, esa conexión con lo divino a nivel espiritual que viaja en ella, y bueno, alimenta a nivel físico con todo lo que ya se sabe a nivel científico, pero también hay un transporte de lo espiritual a través de esta sangre y en esta distribución. Dice, y todo lo mejor en cuanto a esta sangre purificada en intención, lo seleccionado como más puro dentro de la misma. En todas las acciones que esta alma animal realiza en su existencia aquí en la tierra, se guarda allí en este hígado. El hígado es el almacén de la sangre buena, entre comillas, dice acá. Decía acá en el texto que estaba como lo mejor, o que estaba la parte más, lo mejor que se pudiera, por decirlo de alguna forma. La que luego será usada para distribuirla en el cuerpo. Por tanto, antes de llegar allí, hubo un proceso de selección para que la que estuviera contaminada fuera a otro órgano del cuerpo para ser filtrada o desechada. En el caso del hígado se encuentra almacenada la sangre sana, la que no es pecaminosa. Claro, o sea, no pecaminosa en cuanto a lo mejor dentro de lo que dicha persona puede realizar, porque cada persona está en su propio proceso de conexión con lo divino, y siempre va a haber cosas que están ahí también impuras al mismo tiempo, y que se tendrán que ir procesando por otros trabajos. Luego, si ese ser se dedica a su ego en lugar de realizar man, si encima va hacia el lado del deseo de recibir, por más que en el hígado se acumule solo lo mejor, se estará seleccionando sangre con impurezas. Se está guardando esa sangre que también tiene esas impurezas a nivel energético, y eso también va a ser distribuido. Entonces será la más pura de toda la que hay disponible, pero si ese ser no realiza mal, la sangre estará contaminada. Será la menos contaminada, pero contaminada al fin. Y poco a poco estas impurezas se distribuirán por todo el cuerpo, alimentando así a otros procesos que pueden llegar a vivir en él, relacionado con nuestro ego. O sea, va a generar enfermedades, emociones, procesos mentales, etcétera, que tendrán vínculos con esos desencadenantes. Todo depende de nuestra intención, de nuestra elección por tener a Hashem como nuestro Dios en todo momento. A nivel occidental, acá copié algunas características de internet de las funciones del hígado. Secreta la bilis, que permite transportar desechos y descomponer grasas en el intestino delgado durante la digestión. Fabrica ciertas proteínas para el plasma. Produce colesterol y proteínas especiales que permiten enviar grasas por todo el cuerpo. De la grasa habíamos hablado un poco también
que era el texto. Equilibra y fabrica glucosa a medida que el cuerpo la necesita. El hígado es el órgano más grande dentro del cuerpo y ayuda a digerir los alimentos, a almacenar energía y eliminar toxinas. A nivel oriental, respecto a lo que es la medicina china, es el órgano, para empezar, de lo que es el reino de la madera. Está vinculado a la primavera, que expande los vegetales, está en esa expansión. La madera en el interior se inserta respecto a los músculos, en lo que es el desarrollo del movimiento, está relacionado con el viento. También tenemos, respecto a que los órganos es el más grande de todos, eso es una observación que también aparece en lo occidental, y acá se relaciona respecto a los planetas con el planeta Júpiter, que es también el más grande de todos los planetas, tiene capacidades regenerativas impresionantes, también tiene el ojo rojo, o sea, Júpiter tiene una mancha que parece un ojo, que se le dice que es el ojo de Júpiter, y respecto a la medicina china, este ojo está vinculado con este hígado respecto a los sentidos. El hígado tiene a su compañera, que es la vesícula biliar, y luego si los vientos no se mueven, se van a generar cólicos, la madera va a nutrir esa visión, porque es el sentido que más se expande, es el sentido que llega más lejos. Se abre y cierra por los músculos y luego se expresa en el grito. Respecto a la sangre, y comentar un poco las funciones que existen en el resto de los órganos respecto a esta sangre, el riñón la forma, desde esa agua, todos los órganos comparten cosas, San Xiao la induce, el hígado, bueno, la almacena, el corazón la comanda, el vaso la distribuye y el pulmón la mueve, y bueno, el Yin Pao la purifica. Es decir, el hígado almacena lo que va a ser usado, que será esta sangre lo más pura posible, va a haber otra que va a estar filtrada y desechada por los procesos naturales del cuerpo. Porque es el alimento para todo nuestro cuerpo. Una característica del reino mutante de la madera es la generosidad, y bueno, y nos recuerda a Gesed, y que está en esa sangre, la misma que da esa naturaleza, al igual que una analogía que aparece también en medicina china respecto al árbol, en ese reino de la madera, este ser vivo que alberga todo tipo de vida, que tiene ramas, troncos, raíces, siempre está dando en todas las formas posibles, se alimenta de lo celeste y se nutre también, tiene un vínculo entre lo celeste y la tierra en sí. Se manifiesta tanto en el interior como en el exterior, que además de dar sombra al leñador que lo va a cortar, y perfuma el hacha del leñador que lo hiere, así de generosa en esta analogía que recuerdo había puesto nuestra profesora en clase. Si no somos así de generosos, nuestro hígado se va a ir estancando y van a ir apareciendo alteraciones. Pero recordemos que la línea derecha, o sea, lo que es Gesed, no es por sí misma lo único que hay que tener en cuenta para llegar al creador, sino que hay que movernos por la línea media, o sea, es un equilibrio entre la derecha y la izquierda. Este Gesed debe ser equilibrado por Geburah, ya que solo en el punto medio de ambos, esa luz directa y pura puede llegar a dar vida sin provocar daño. Su función principal es como almacén de Yin, almacén de esta sangre. Si no somos capaces de expandir esta generosidad, este Gesed, esta Yi, desde la decisión, que es también una emoción o una característica que está asociada a este reino, que tiene que ser correcta, esa persona va a volverse miedosa, va a caer en una característica que va a estar cerrando, que es una característica negativa ya del agua, del otro reino, pero que va a estar como restringiendo a la persona. La manifestación del hígado es la fuerza, tiene capacidad de regeneración, esa capacidad de ser generoso, también la flexibilidad, como el bambú, y se ven esos músculos, que son las partes del cuerpo que están relacionadas con este reino, muestran esa flexibilidad que tiene. Si nos adaptamos a las circunstancias, toda la parte de adaptabilidad al medio está vinculado con este reino.
ese sentido nos da el sabernos parte de un todo en la medida que se respete y no oprima al otro, que sabemos que somos parte de lo mismo. Cuando el hombre pierde esa referencia con el Creador, todo le da igual, todo vale, y bueno, esa ya es una característica de ego y es una característica que tiende a esa enfermedad que comentábamos hoy. Lo que hacemos es justificar la lógica y la razón, y se hacen dueños de, esa de toda la realidad que ocurre y pierden la impecabilidad. Este mal entonces tiene que ser efectuado en todo momento para que esa vida pueda estar allí. Dice, porque también 4 Yesodot, 4 fundamentos, es un plural de lo que es Yesod, la palabra que está puesta allí, 4 partes. Estábamos hablando en todo el capítulo de 4 aspectos, en colores, en órganos. Acá hablan de 4 partes del alma mortal, del asesinato, de cosas que llevan a esa muerte, que consisten, y dice, y la parte maligna, Ra, que está en las 2 hijas de Lot, que se nombran como se mencionó. Acá hay una referencia a la Torá, hay una distinción, primero hay una sigla, dice entre lo bueno y lo malo, dice las hijas de Lot, recordando lo que es el pasaje en la Torá, ellas deciden emborrachar a su padre, tener relaciones sexuales con él para quedar embarazadas. Sus nombres no se mencionan en la Biblia, pero sí en el libro de Yashar, son llamadas Altit y Tamires, por lo menos es lo que aparece en ese texto, aunque sí en Génesis aparecen los de los hijos que concibieron, o sea, los hijos que concibieron estas hijas junto con su padre, y son Moab y Ben-Ammi, quienes van a ser los padres del pueblo moabita y amonita respectivamente. Acá copió el pasaje de Génesis que habla de esto, en esa mención que habla de una característica ya hacia el lado malo de estos aspectos. Dice, y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de Moab hasta el día de hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí. Él es el padre de los hijos de Amón hasta el día de hoy. En Génesis desde 19:36 a 19:38. Sigue mencionando ahora aspectos desde lo negativo, de la manipulación. Dice, como se mencionó en Parashá Vayera, página 109, y esa parte del mal en el alma animal se nutre, desde allí se nutre Yetzer Hará, o sea, la mala inclinación, que esto es encontrado, está disponible en Samael. No hay que mencionar este nombre para no traerlo, ¿no? Estamos en la enseñanza en sí, por eso lo mencionamos, este ángel que está respecto a esa mala inclinación. Estudiamos la Parashá Vayera, página 109. Hay un texto aquí respecto a lo que es textual la Parashá Vayera, y la tenemos detallada en lo que es el anexo 1, o sea, está más adelante en el párrafo. Voy a seguir acá hablando del texto, no voy a cambiar de tema. Pero en dicha para allá, acá hay un pequeño resumencito de lo que dice, después la miramos al final de todo. Se habla de Abraham, de los muchos árboles que plantó antes de llegar a la tierra prometida de Canaán. Donde quiera que estuviera su morada, plantaba árboles, pero estos no ascenderían a ningún lugar correctamente, excepto cuando su morada estuviera en la tierra de Canaán. En todos los otros casos, se dirigirían hacia Sitra y no tendrían frutos. Habló entonces, está para allá, de todo este viaje previo de Abraham antes de llegar a la tierra prometida, y cómo todos estos intentos en realidad como fueron controlados por esa mala inclinación y generaron diferentes vínculos hacia Sitra.
Este nombre del rey de las fuerzas impuras, que está mencionado con la letra Sameh y la letra Mem, y luego está eh, la finalización del nombre como de todos los ángeles que terminan en él, ¿no? en una Aleph y una Lamed, que es el nombre aparte de creador en Gesed, pero en este caso tiene una combinación de letras que va en el sentido opuesto, por decirlo así. Es una terminación que tiene que ver con un vínculo divino, pero usado como en un sentido que no es correcto. Son los representantes del creador en Seirampi, en este caso es el ángel de este mal, de este deseo egoísta. ¿Por qué está en el sentido incorrecto en este caso? Bueno, eso lo vimos en el camino de las letras. Cuando justamente estudiamos la letra Sameh, vimos que había una intención correcta de elevar el deseo de recibir hacia ese corazón, hacia Tiferet, y ahí se lograba una conjunción de esas 100 bendiciones. Había todo una profundización de este aspecto en ese texto, en el cual cuando esa men final, que era un aspecto cerrado, era un aspecto cíclico, se conectaba con esas ames y se encadenaba con ella, y entonces venía desde el deseo de recibir y si lograba llegar hasta ahí, había una conexión de esos 100 lugares, se elevaba esa man y se generaba una oración hasta lo superior. La elevación que venía de man hacia Sameh tenía esa intención correcta, tenía una conexión desde lo más puro del deseo de recibir, porque la letra Mem en esas 4 sefirot que se convertían en 10 eran como el Malkut completo. Desde ese sitio nos conectamos al Creador y vamos a Sameh. La intención entonces era desde el deseo de recibir conectarnos con lo divino, pero acá vemos en este nombre es justamente al revés. Partimos de lo divino, partimos desde la Sameh y vamos abajo, o sea, tenemos todas las características buenas ya en Sameh de alguna forma y nos movemos hacia la Mem, las llevamos a nosotros mismos con una intención clara para recibir para nosotros mismos y tiene como toda esa capacidad de tener completitud, por decirlo así, porque hemos visto que la MEN con la SAME generaban ese 100, generaban ese aspecto más alto, ese aspecto ya como de rey o de completitud, y en este caso es un vínculo usado, pero en el sentido contrario, tiene una intención de recibir hacia esa MEN, caer con esa luz hacia la profundidad de nuestro deseo de recibir, y es entonces que esa fuerza dirige y utiliza todo eso bueno, pero con una intención para sí mismo. Hay acá un poco un par de dibujos que estaban en el texto de las 2 letras, en cómo en realidad en este caso era cómo se elevaba correctamente, pero esto es como que se hiciera la escalera al revés, por decirlo así, con una intención equivocada. Dice, porque el cli, la vasija de ese hígado que es una kaf, una bet, una dalet, el hígado que tiene un valor de 26 en esa palabra, la palabra hígado tiene ese valor como gematría. Es el material del cuerpo, y sin él, el alma animal, dice, y el bien y el mal. El hígado que tiene esa pureza, dice el hígado. ¿Qué tan puro es el hígado en su función de almacenar este material divino llamado sangre, sin impurezas? ¿Qué tan importantes y qué capacidad regenerativa tiene sus funciones? El reino mutante de la madera, que conecta con el riñón, también luego hacia arriba con el fuego del corazón, en lo que es la medicina china, es ese órgano que tiene esa capacidad regenerativa, pero mirándolo ahora desde el punto de vista de la Kabbalah, observamos que ese valor numérico que tiene esta palabra es el valor numérico igual a las 4 letras del nombre santo, o sea, tiene una capacidad de regeneración divina completamente. Así de cercana es al Creador la fuerza que reside en este órgano que tiene esa capacidad
tan grande de acumulación de toda esta sangre para poder hacer una función correcta, y por eso hablamos de esa pureza que existe allí, y de esa capacidad de acumular, pero también de regenerar y de hacer todas las funciones que hoy mencionamos respecto a esos procesos correctos en el cuerpo. Cuando la intención, que siempre es lo que está vinculado a lo energético que reside allí, y eso no hay forma de evitarlo, cuando la intención en el ser humano es adecuada, va a existir un mecanismo infinito ya creado de sanación. La propia estructura de la persona está haciendo una regeneración, y acá estamos viendo a nivel del hígado la fuerza que tiene, pero tiene que estar vinculado a una intención correcta, porque si la intención en el libre albedrío de la persona no es correcta, el hígado como que no es mágico, porque la intención está por arriba. Entonces no hay forma de que, por más que tenga esa capacidad, quien la manda es la voluntad de la persona, y si la intención está hacia el deseo de recibir, va a quedar impuro también. Pero si la intención es buena, hay una capacidad infinita de sanación y de regeneración. Es creado en forma pura, es creado en forma perfecta por el Creador, y tiene una luz o un significado numérico que indica la cercanía respecto al Creador, igual que Havaya. Observando las letras, cómo están formadas las letras, arranca con una letra Kaf, o sea, comanda ese hígado, ese Josma de Sairampín, es el rey en el trono, pero ¿qué parte del rey? La capacidad de Josma mismo, o sea, es eso que está escondido allá, pero gobernando en la cabeza de Sairampín. El hígado es el general del cuerpo en medicina china, y acá también vemos que aparece en lo que es Josma en Kaf. Luego tiene Bet, que Bet es la encargada de crear, todo ese cuerpo, todas esas letras, esos ladrillos con los que se forma la estructura espiritual de la persona, de llevar Hasadim a toda la creación. Por eso Bet era elegida para poder crear, porque ella podía llevar esa generosidad a todos lados, podía dar a todos por igual. Por eso la letra Bet era elegida para poder crear en todo ese camino en el cual ella fue la indicada para crear el resto de la creación. Y por último termina en Dalet, o sea, para recordar de que esta Gesed está presente, que ahí siempre todos los procesos tienen que terminar poniéndonos en sus manos, en esa humildad, en hacernos pequeños, venga lo que venga en las situaciones, y siempre conectarnos con él. La gematría de orden de hígado, mirando un poco más con detalle, la geometría de orden de hígado es 17. Y 17 ya nos recuerda una dualidad, ese orden que indica que en ese lugar puede también existir algo que nos vuelca a un lado o a otro. Porque la geometría de orden de hígado coincide con lo que es la palabra Tov, bueno, y esto es cuando la intención va hacia el Creador, pero la raíz de ese pecado, o la palabra pecado en arameo, se escribe también con una palabra que tiene valor numérico 17, esto también lo vimos en el camino de las letras. También la palabra sacrificio tiene esta gematría. Todo esto está vinculado con la intención que hay que tener, y que en este sitio es necesario tenerlo correctamente para que el proceso sea de purificación real. Esta palabra sacrificio, que aparte de haberse explicado en este mismo capítulo en la reunión anterior. Existe en él entonces esa capacidad de sacrificarse para limpiar esas impurezas, para separar el bien del mal. Ambas cosas están allí, de llevar solo lo más puro de la sangre del corazón, almacena las energías, elimina las toxinas, todo el tiempo, es incansable, es ese órgano más grande del cuerpo. 17 también es la geometría de la palabra, es la geometría de orden de la palabra Mad, de lo que es el retorno de esa luz, y también la geometría de orden de la palabra sangre, o sea, es el lugar donde está esa sangre. Habíamos visto que el orden, la geometría de orden indica un sitio donde algo se manifiesta esa luz para purificar, para eliminar lo que es malo, y también en este caso estamos hablando concretamente de la sangre en sí.
debido a que es por medio de él que esta luz se establece en ella para que llegue correctamente al comandante del cuerpo, que es nuestro corazón, y es quien la va a luego distribuir. Y dentro de la parte interna, en la parte interna, dice la buena inclinación y la mala inclinación. Esas dos características están allí, dice, que es llamada Samael. Y a medida que crece la batalla turbia y malvada, regresa al alma principal de sus hechos, acciones, llamada Jacob, como donde hay, donde está, y está expresado en la parashá Bereshit, y hay un número que es 222, aquí en lo que es el texto, y también en otra parashá, en la parashá Pinjas, y hay otro número que es el 234, refieren a párrafos del Zohar de estas parashás, que hay un detalle más claro de lo que está expresando en este párrafo respecto a la enseñanza. Seguramente estas parashás están explicadas en anexo, así como lo estamos viendo aquí. Dice, en la esencia, en el interior de lo que ha creado esas impurezas, esa lucha que siempre está presente y siempre ese libre albedrío es el que logra decidir qué es lo que se lleva allí a nivel energético, a nivel de luz. En el interior de lo que ha creado, las impurezas que luego estarán presentes en nuestro cuerpo, está la intención. ¿Ha sido adecuada o no? ¿Hemos actuado conforme a lo que el Creador quiere para nosotros? ¿O lo hemos hecho solo por nuestro deseo de recibir para nosotros mismos? Esta mala inclinación que, como mencionamos antes, está en ese Samech Mem, o sea, desde Samech ir hacia Mem, ir hacia ese Malhut, pero con una fuerza como de un ángel hasta allí, ¿no? Con una fuerza muy grande, y entonces vamos a estar haciendo un mal muy grande también. Luego esa batalla entre el bien y el mal, esas líneas derecha, izquierda, buena, mala, Gesed, Geburá, Abraham e Isaac, dice, llegamos a Tiferet, en lo que es ese equilibrio entre lo bueno y lo malo, donde finalmente será establecido en el centro de Seirampin, y es el lugar donde va a existir cuando hay un equilibrio, cuando ambas cosas son alimentadas correctamente, cuando tanto el ego como que es la vasija en la cual vivimos, como el vínculo con la luz, siempre debe mandar lo que es el vínculo con el Creador, pero también esa otra parte tiene que estar correctamente alimentada para vivir y poder vivir correctamente en él. Y se genera un equilibrio que se llega a Tiferet, y desde allí sabemos que es donde se establece el templo para conectar con lo divino en nuestro corazón. Luego, en el tercer comentario dice que en el anexo 2, hoy hablábamos del anexo 1, que también explicaba más a fondo el tema de Abraham y los árboles antes de llegar a Canaán. En este caso, en el anexo 2, están comentadas la parashá Pinchas, en el párrafo 34, que también estaba comentada en realidad en otro capítulo. En este caso creo que no está copiada y pegada acá, sino que habría que ir al otro capítulo. En el anexo 4 del capítulo 7 ya estaba comentada esta misma parashá, y en este mismo verso, en el 234, entonces habría que ir a mirar allí si queremos estudiar esta, pero sí está comentado lo que son Bereshit 221 y 222. En particular también está comentado 221 porque también aporta a este tema que está tratado aquí, y está en este anexo 2. Seguimos con el texto y los anexos los vemos luego al final, si que desean leerlos. Dice, porque el alma nefesh, desde sus acciones, uno sabe que ese primer nivel de alma parte de lo que uno hace, y son todas esas actitudes que hay que ir teniendo ya desde el hacer, en ese hacer correcto. Bueno, estábamos leyendo un poco por aquí, dice, porque el alma nefesh, desde sus acciones,
el comentario dice: el nivel más bajo del alma, que es corregido mediante esas acciones, el mundo de Asia, esta primera parte dice: ella es pura pero amamantada y alimentada temporalmente desde la buena inclinación, Yetzer Atov, y temporalmente desde la mala inclinación, Yetzer Arra. O sea, estas primeras partes que tienen esa doble, bueno, en realidad hay como una fuerza muy grande respecto al deseo de recibir, es la primera parte para poder empezar a trabajar en este sentido, pero van a existir ambos estímulos, o sea, esta alma es estimulada y es alimentada según la intención de la persona. En este caso, intentamos de que existan esos procesos mamad para que esa purificación sea real. Ambos extremos son necesarios para llegar a la intención correcta. Uno tiene que ir conociendo cada parte donde está el mal, por decirlo así, y desde cada uno de esos sitios ir moviéndose hacia el creador. Porque ellos son vestidos por las klipot nogá, el brillo de las cáscaras, disponible. Porque los 4 fundamentos, yesodot, que son llamados el alma animal, y ellos son el doble. 4 desde el otro, desde el lado citra de lo bueno, y 4 desde el lado citra de lo malo. Y en los 4 desde el lado de lo bueno está habitado o vive en ellos una vestimenta, un levush, que es de or, de luz desde lo pequeño. Bueno, empieza comentando respecto a las klipot, ese brillo que hay en esas cáscaras, en esos lugares que están allí por acciones respecto al deseo de recibir que se han efectuado, esa vestimenta exterior que hay, y es lo que primero es manifestado desde afuera. Es una cáscara que cubre lo más preciado, una coraza para interactuar con el exterior. Estas klipot fueron generadas a lo largo del tiempo por nuestras sucesivas faltas de intención, de atención, de una atención que no era hacia nuestro creador, estaba hacia el otro lado, y van a estar ahí mientras que no cambiemos en esa intención, mientras que no volvamos la mirada hacia el creador, van a estar firmes y van a estar como dirigiendo nuestra existencia, porque no se van a quebrar, van a estar como lo que vemos va a ser eso, va a venir desde ahí. Existen arraigadas en un miedo incondicional respecto a lo externo, desconociendo que no hay nada más al lado de él. O sea, es un miedo terrenal que está con una ignorancia respecto a lo que en realidad todo lo que está allí viene del creador y que el creador se lo quiere dar. Y si uno tuviera esa conciencia, este miedo terrenal debería desaparecer. Y que nuestro creador solo desea el bien a todas sus criaturas. Son una consecuencia directa de esa falta de fe, de esa falta de conexión. Y solo pueden ser corregidas a través de esa conexión, a través de esa fe, a través de esa entrega respecto al creador, a través de ese gesed, que tiene que ser a un ritmo individual, personal. Estos son procesos. La persona no puede de un momento para otro pasar de una kipá a un gesed. O sea, no se puede eso. Es un ritmo lento, un ritmo individual, un ritmo personal. En la misma medida que esa afinidad exista, esa afinidad de cualidades en nosotros, va a irse purificando, uno vuelve a ser coherente, vuelve a ser uno con él, y en ese proceso hay que ir en esa dirección. Solo desde el estado pequeño, solo desde cada parte donde está esa pequeñez, hay que hacerse pequeño respecto al deseo de recibir y desde ahí conectar al creador en ese kanut e ir ascendiendo en esa pureza en intención. Debemos vestirnos a nosotros mismos en este estado para poder ponernos a nosotros mismos en afinidad de cualidades con él. La conexión siempre se establece a través de gesed. Es solo en esta humildad de
en cada caso, en cada oportunidad que se presente, ponernos en sus manos todo el tiempo, porque Él es grande y gobierna, porque esta contribución que hacemos en nuestra propia persona, con la intención de hacerlo como para colaborar con su gobierno, es algo que repercute en el todo y es algo que uno no sabe hasta dónde llega, incluso, porque cuanto más pura es la intención de hacerlo porque Él es grande y gobierna, Él llega a todos lados y esa intención correcta tiene una conexión con el todo directamente. Ahí es donde está la conexión y también esa postura o esa vestimenta exterior, cuando uno, en vez de hacer esa humildad, va hacia lo exterior y uno se queja o reclama o hace una exigencia de cualquier tipo, ya sea a nivel del pensar, del comunicar, del sentir, del actuar, uno no está de acuerdo con lo que el Creador le da, por decirlo así, solo proviene de una falta de fe, una falta de saber que todo llega de Él. Eso es denominado, está dominado por su ego, esa persona, es esa falta de fe, y está intentando recibir para sí mismo en ese momento, está eligiendo en ese instante por un Dios diferente a Hashem, y bueno, y es el camino contrario, ¿no? El ponernos a nosotros mismos en manos de Mem, que en la forma más interna va a ser en manos de Dalet, eso es el camino correcto. Es atravesar todo nuestro cuerpo de carencia para llegar a la afinidad que hará eso posible y que esa luz descienda en un ritmo adecuado para corregir cada una de nuestras clipot a consecuencia de nuestro esfuerzo. Eso es la palabra Mad, que está en estas dos letras, y también es la esencia de esa sangre, que también está en esas dos letras, que son esos dos niveles de Gesed. Porque este es el brillo de las clipot desde lo bueno. Está lo bueno en él. Y en cuatro fundamentos desde lo malo. Está habitado, vive en ellos, una vestimenta, lebush, de ceguera, piel, desde lo pequeño. Hoy hablábamos que, entonces, desde cada una de esas cáscaras o de cada uno de esos lugares donde estamos viendo a ese ego presente, hay que movernos hacia el Creador para que llegue esa luz. Se hablaba de que había una vestimenta de luz cuando la conexión era pura. Ahora estamos viendo qué ocurre cuando no lo es, cuando el deseo o la intención de la persona va hacia lo malo, hacia el deseo de recibir. Si nos vestimos a nosotros mismos, en la luz, en ese canut, en ese lugar donde estamos como en un estado pequeño, pero con la vestimenta hacia el Creador, va a ser bueno. Pero si la elección de vestirnos en cada uno de nosotros, en cada momento, cuando elegimos la luz, el esfuerzo por trabajar individual, mal nos llevará al mar. Pero si optamos por lo externo, que es esa piel, lo que indica el ser exterior, la piel nos va mostrando la parte exterior del cuerpo, vamos a lo externo, va a haber una ceguera como consecuencia, vamos a ver cada vez menos respecto a la realidad, nos vamos a ir encerrando en esas situaciones, que vamos a estar como permanentemente en ellas, nos llevará entonces a esa condición. La elección entre lo que es la luz, o la ceguera, o esa piel, que está en eso externo. Esta palabra, además de su traducción como piel, la palabra esta que está traducida como piel o como ceguera, aparece en la Torá en muchas referencias respecto a lo que es esta ceguera, a una persona invidente, y acá hay algunas referencias en las cuales está mencionado, en Éxodo, en Pronomios, en varios lugares, es una persona que no llega a ver la luz de Josmá, no llega a ver lo que está atrás de la situación, cuál es la esencia de lo que ocurre, no llega a ver al Creador en la situación de lo que está ocurriendo en el momento. Se viste con una piel de ego en ese instante, que no llega a ver la ayuda que le está brindando el Creador. Recordamos que todas las situaciones son de ayuda, todas sean por duras que sean, siempre son situaciones que nos llevan a aprender algo, y hay algo que necesitamos aprender y por eso es que está ocurriendo.
Y cuando esa persona no logra ver esa esencia que está atrás, se queja de la situación. Es algo que eh, es lo que hace en ese momento, esa situación de queja. Y mirando el detalle de las letras, de las palabras que estamos viendo, notamos que las dos palabras son muy similares. La palabra or es una alef, una bab y una resh. La palabra piel o ceguera es una ain, una bab y una resh. O sea, las dos últimas letras son las mismas, solo cambia la letra que comanda en ambas palabras. La luz está comandada por Aleph. Aleph es Keter de Binah, es la primera de todas las letras, es la letra que conecta con el creador mismo, es una letra que no tiene ni ego ni man, lo único que hace es querer dar, es esa fuerza conectada directamente, pura, hacia el creador, está en afinidad completa con él y llega en un dar puro hacia eso que está en todo ese cuerpo, va a conectar con la Bet, que a su vez lo va como a digerir y distribuir de una forma más suave para que no dañe, pero es esa luz que está implícita dentro. Por otro lado, en la palabra piel, el comando viene desde otra letra, viene desde la letra Ain. Esa parte exterior que se aferra a nuestro ego está dominada por lo que son las 70 naciones del mundo, que es la letra Ain. Ya es una letra que está por debajo de lo que es la línea media del cuerpo, está en una zona en la cual el deseo de recibir está presente. Hay muchas fuerzas allí que estimulan respecto a otros dioses, a otras direcciones. Recordamos que en el cuerpo hay una línea que está en Tiferet, que se llama Parsá, que por encima hay un vínculo más puro respecto al Creador, hay como una conciencia más visible respecto al Creador, pero por debajo de ese Parsá las fuerzas del ego son fuertes. Entonces, el comando desde ahí es un comando en general respecto a esas naciones. Todos van a estar alejados entonces de nuestro único y bendito creador y van a estar en esa intención. También la letra IN tiene un trabajo para realizar y si uno hace la humildad que corresponde ahí y empieza a trabajarla, va a ir desde lo externo, ir volcándose, pero mirando un poco lo grueso que existe en la letra IN nos recuerda a esas 70 naciones como características. Las otras dos letras de la palabra son comunes. O sea, las dos letras luego desde ese comando, ya sea por la Aleph o por la Ain, pasan por Bab, que es Tiferet de Binah, o sea, por la parte del corazón del cuerpo, donde se une lo superior con lo inferior, y se dirigen a la letra Resh. La letra Resh tiene una dualidad. Tiene por un lado es una fuente de Sitra Ahra, la principal fuente de Sitra Ahra, pero también en lo que es el idioma arameo es la palabra cabeza. Entonces, cuando viene desde la Aleph es como que vamos a la esencia y nos conectamos directamente con la cabeza pasando por ese corazón. Si la Aleph comanda, está influenciada por esa luz, por ese man, esa intención de ponernos en sus manos, independientemente de la situación que nos esté tocando vivir, y va a estar entonces en una conexión ya pura. Pero cuando el estímulo viene de las facetas del ego, esa intención desde ese ego va como a regenerar algo respecto a la Rey en su función de Sitra Ahra y va a estar como despertando o estimulando estos aspectos. Dice, siguiente párrafo, duración, demorada, las dos palabras primeras que aparecen allí, duración, demorada, tropiezo, entre comillas está la piel de la serpiente, como se menciona en Tikkunim, en las correcciones. Y no recibió, no ganó, no obtuvo la piel de la serpiente, desde completar los 4 yesodot, los 4 fundamentos. Acá la primera palabra que aparece, la segunda mejor que aparece en el párrafo, habla de la palabra demora, que incluye una palabra dentro de esta palabra demora, que es tropiezo o caída, que aparece acá en los Salmos,
en la Torá directamente. Dice, respecto a la expresión completa de ambas cosas, duración demorada sería, o ese tropiezo, transcribimos una referencia desde la misma que está en este texto, el libro de Tania, que también es llamado Kotia Marín, que es un libro hasídico. Ahí encontramos esta referencia a esta palabra en sí, o a estas dos palabras juntas, por decirlo así. Voy a leer lo que allí dice respecto a lo que significa esta expresión, por decirlo de alguna manera. Dice, todo sobre él no se considera nada, comparado con Ein Sof Baruj Hu, el santo bendito sea él. Todo se considera nada. Después de todo, en este sublime rango de Ein Sof Baruj Hu, que es la vida de la vida, y anima a todos los mundos y criaturas, y para el cual todos los mundos y criaturas no se consideran nada. Es la fuente de la chispa divina de un alma judía, y desde la que la chispa ha descendido y se ha vestido en esta expresión que está acá. Está puesta entre comillas, mashka, la yoja, pero es esta palabra que traducimos como la piel de la serpiente. Dice, se ha vestido en el cuerpo, llamado abrasión repulsiva o la piel de la serpiente, porque el cuerpo se llama abrasión o piel, vestida para el alma. Como está escrito, piel y carne vestidas, esa estructura en la cual estamos. Y Mishká, nos rechazaron, que es una prenda que está compuesta de, otra palabra, huya, adivinando. Porque al cuerpo, a falta de la purificación por el trabajo, es despreciado y abominable, ese cuerpo que solo va a ser un desecho, como se explica en el capítulo 11 de este cuerpo que tiene que ser un cli para poder conectar con lo que vive dentro, no para vivir para él, por decirlo así. Es un cuerpo, y en tal un cuerpo se vistió del divino, distante destello, de la luz del rostro del rey con el propósito de lo lejano, porque este mundo es el propósito de las toscas clipot, cáscaras. Este mundo es mucho más burdo que todas las burdas cáscaras de los mundos espirituales. Un poco mencionar estos párrafos de este texto hasídico para ver algo más en detalle. Es una expresión en arameo que no tiene muchos otros comentarios que hacer, y bueno, y encontré un poco esos textos para aclarar un poco lo que habla acá en esa expresión que fue mencionada en el párrafo. Y acá habla de tikkunim para corregir estos aspectos ya como de cómo ir logrando corregir esto. Dice, cada ser humano tiene siempre su libre albedrío, puede trabajar en sí mismo para completar los 4 elementos que estamos viendo en todo este capítulo 2, para acercarnos al Creador en actuar, sentir, comunicar, pensar, en las 4 acciones que conectan estrictamente con los elementos básicos de todo lo que existe. En ese caso, esa vestimenta va a estar en esa luz, por la humildad encarada en su trabajo, de su conexión a Hashem, o puede redirigir su atención hacia el ego y el deseo de recibir, y entonces va a estar cubriéndose con esa piel de serpiente, con ese cuerpo que va a demandar esas acciones en lugar de su alma. Ese accionar respecto a su real objetivo va a estar demorado en este caso, porque va a estar como perdiendo el tiempo en tropiezos, como estaba mencionado dentro de la misma palabra, por esta elección equivocada. Se habla de que hay procesos cíclicos o tropiezos constantes con las mismas situaciones hasta que se aprendan cada uno de estos aspectos. Después de todo, hemos deducido de esto, hemos sacado fuera el orden del hombre y el orden de los alimentos. ¿Qué es él? Y este es el cuerpo, guf,
el vapor del material que se divide en 4 fundamentos, que ellos son los 4 elementos básicos, que son el fuego, el aire, el agua y la tierra. Dice, el orden, o cómo es que se compone este hombre divino, Adán, la palabra orden, serie o sistema, ese sidur, que lo vemos en Job, por ejemplo, 10:22. Este ser humano está compuesto en determinado orden para poder completar su tarea, y esa tarea siempre está en ese vínculo respecto a Hashem, respecto a su creador. Este orden, secuencia, debe ser respetado en todas sus acciones. El mismo está vinculado con el orden en lo que se va alimentando, una alimentación que es en todos los aspectos, lo que la persona consume a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Ese orden impacta directamente en su comportamiento posterior. Es importante entonces respetar este orden en su alimentación. Luego hablaba de la palabra vapor, esa palabra que es una letra Aleph y una letra Dalet. Es la esencia, el vapor de agua, que es la esencia de la materia, esa agua que sabemos está en eso básico que compone esa materia. También en esta luz Hasadim que cubre a Josmá y que está en todo lo que existe. La palabra vapor tiene valor numérico 5, es completa entonces en toda esa estructura, llega desde Aleph y conecta con Dalet. Dalet es ese Gesed que está vinculado a ese vínculo perfecto con lo superior, donde se conecta con el cuerpo para iluminar desde allí, ya en esa cubierta de Hasadim que llega en esa agua hacia el cuerpo. 4 humedades, dice luego, porque finalizó el párrafo anterior hablando de los 4 elementos básicos y los relaciona entonces con 4 humedades, el fuego, el aire, la tierra, el agua y la tierra. Dice 4 humedades que estaban vinculados con los 4 colores que habían mencionado la vez anterior, el blanco, el rojo, el verde y el negro. Y la mayoría de ellos están sanos y pesados. Este vapor, la agua, este vapor de agua, esa luz de Hasadim, que impregna la materia a este cuerpo, a este buf que es emocional, mental, físico, a toda esta estructura, con esas 4 humedades, van a ser mostradas a través de estos colores, de ese color blanco, de ese color rojo, el verde y el negro. En realidad los nombres de los colores mencionados también tienen otras acepciones, y es un poco lo que vamos a estar acá explicando o dando como más información de lo que refiere un poco más cada color o cada uno de estos nombres en el idioma original, qué otras palabras salen de allí. El color blanco, Labán, que en realidad acá termina en Hei, también significa ladrillo o bloque de construcción, aparece en la Torá en Génesis 11:3. También es una referencia a la luna, la cándida está en Isaías 30:26. También hay una referencia a un tipo de árbol, el abedul, el álamo blanco, y también citras, nombres de 3 árboles, chopo, albillo, hay están las menciones a dónde está apareciendo en la Torá con esas traducciones en esta palabra. La bené también es un queso suave de leche de cabra blanca. Blancura, palidez, incienso. Y es una referencia también a Atzilut. Son todas palabras y pistas que nos dan una visión un poco más completa de lo que está refiriendo con este color blanco. El color rojo también está traducido en hebreo moderno como rojo, rubí, escarlata, es algo sanguíneo, sanguinoliento, encarnado, enconado, o sea, son traducciones que hay respecto a esta palabra. También hay una referencia a lo que es la tierra, el suelo, el sustantivo tierra o parcela está con esta misma palabra. Y briá, que
tiene que ver ya con lo que es la llegada hacia el cuerpo. Dice luego, el color verde. El color verde habla de escoria o agua estancada, también pátina, como una capa fina de óxido de color verdoso que se forma en el bronce y otros metales por esta humedad. También el verbo escupir, o verde, césped, hierba, pasto, grama, heno. Alimento de animales, como ese heno. Lividez, palidez, verdoso, verduzco. Estamos hablando ya de lo que es yetzirá. En este caso, en este último caso, duplicaba la resh y la q final. Y por último, el color negro, que también es traducido como buscando o como llegar, pero también refiere a lo que es enojarse o molestar, considerando la yin, que enoja, o sea, si ponemos la yin como decir que, lo siguiente que está ahí es un verbo, que es enojarse o molestarse. También habla de agujero o lugar pequeño, y es una referencia a Nupá. Tiene una raíz que está en el oscurecer, en el ennegrecerse, también en madrugar, porque desde esa oscuridad llega la luz. Entonces está en la referencia en Proverbios 11:27, y hay también una referencia entonces a lo que es la aurora, o el alba, o la alborada, o el crepúsculo masculino, porque sabemos que cuando todos los procesos siempre arrancan en esa oscuridad, y desde allí, cuando uno identifica esa oscuridad y se pone a trabajar correctamente desde allí, uno conecta con lo superior, y es el comienzo de un nuevo paso. En hebreo se considera la oscuridad relativa, ese relativo, comparado con el día. En castellano sería claridad relativa, alba, alborada, quebrada, albores, comparado con la noche. En el caso de Malhut, que es donde está la oscuridad, ya sabemos que eso es el camino para luego llegar a la claridad, es el inicio del camino y es una referencia a lo que es el mundo de Asia. Bueno, y siguiendo un poco con la referencia respecto a lo que son los órganos en el cuerpo, dice, y la mayoría, la parte principal de ellos están en el pulmón, que es donde son creados, en el hígado, ya lo vimos hace un rato, en el vaso y en la vesícula biliar. Y desde ellos se difunde en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. Y en el proceso, y el cuerpo se reviste, lebush, con el alma animal. La palabra y la mayoría incluye a esta otra palabra, que es una ain, una kuf y una resh, que es esencia. Esa palabra mayoría incluye la palabra esencia o parte principal. Nos habla de partes principales en el cuerpo respecto a estos colores. En realidad está hablando entonces de las 4 de estas humedades que fueron mencionadas. El pulmón respecto a lo blanco, respecto a Tzilut, en el caso del pulmón, que es el primer paso, donde son creados. Está en lo que dice en el texto. Dice, lo notamos directamente desde el lenguaje, que esta palabra significa en el pulmón, pero también significa la palabra creado. El hígado, que ya lo vimos, estaba en ese color rojo, por esa referencia directa a la sangre. Hablábamos del lugar de Briá. Luego el vaso, en este caso, está puesto con el color verde. Estamos en Yetzirá. Y por último la vesícula biliar, que estaba vinculada al negro y a Asia. Y el significado del asunto. ¿Por qué no todo el mundo es igual? ¿Por qué el cielo y la tierra no son iguales? Y aquí la tierra hay esta tierra 4 partes, que son ese fuego, ese aire, esa agua y esa tierra en sí. Y todas son inanimadas, silenciosas, en ese primer nivel de lo que está en lo básico. Y este es el cuerpo inanimado, ese domen, que está relacionado a lo que es el nefesh del domen,
de esa alma inanimada que los sostiene. Estos 4 elementos básicos están en la raíz de estos 4 órganos que marcan el funcionamiento silencioso, inanimado del cuerpo. Colocando los alimentos en el mismo orden en que fueron expuestos en el párrafo anterior, nos queda el fuego, que estaba con el primero de la primera mención, como quien dice, estaba hablando del pulmón, y de Jomá, el aire, que estaba mencionando o estaba referenciando al hígado y a Binah, el agua en el vaso, en Seirampín, la tierra en el último lugar, en la vesícula biliar y en Malkuth. Menciona que estas partes son la tierra, o lo más básico, el elemento básico, la sustancia de este mundo material más básica, lo inanimado, y dentro del mismo está compuesto por 2 elementos, que son Tohu Be Bohu, de este domen inanimado. Esta parte inanimada vemos que está compuesto por 2 elementos, que son Tohu y Bohu. Recordamos que cuando estudiamos el capítulo 10 de esta puerta 50, cuando arrancamos en realidad con lo que es la puerta 50, vimos las características de los bohu que teníamos y los tohu que teníamos en todas las partes del cuerpo. En particular, este bohu o este yesod inanimado, domen, estaba compuesto por una sustancia, tohu, que era esa tierra afar. Y el alma nefesh que tenía este nivel inanimado era un nivel de Merkabah. Era el nivel más simple del alma de todo lo que existe. Es el nivel primordial que constituye los cimientos de toda la estructura. Recordamos acá un poco este esquema. Esto está en este mismo capítulo 10, este mismo puerta 50, pero en el capítulo 10, cuando veíamos las 4 partes que componen a la persona, o a las cosas, que existe, en su primer nivel, el nivel inanimado, que hablábamos de piedras, de metales, ese domen, tenía una sustancia que lo compone, era un tohu, que tiene que ver con esa tierra, afar, y tiene un nivel de alma que era ese nivel que era Merkabah, era un carro para el resto, esa tierra que es como la estructura en lo cual lo siguiente se va a sentar, esa tierra que está en esa capacidad de ser, en esa simpleza, una primera conexión, una primera faceta para que el resto llegue allí. Son los cimientos de todo lo que existe, es el nivel de alma más cercana al Creador, y tiene a estas 4 fases que estaban ahí mencionadas. Y es más que eso en el cuerpo del vegetal incluido, desde 4. Y ahora vamos a pasar, en lo que es este proceso, al siguiente nivel. Habíamos visto, cuando estábamos en ese capítulo 10, que habían 4 fases en este proceso. Luego de pasar por lo inanimado, llegábamos a lo que era el crecimiento o la parte vegetal. Dentro de ella, un alma que crece, Nefesh HaSomeach. Y por encima de ella hay un cuerpo en el árbol de la vida, que incluye también desde 4 elementos, desde ese fuego, desde ese aire, desde esa agua y desde esa tierra. O sea, estos 4 elementos están en todo lo que existe, y en particular estamos mirándolos acá o estudiándolos en estos 4 niveles. Y dentro de ella un alma animal, que es el siguiente nivel, el Nefesh de no me acuerdo cómo se pronuncia, dice, y ciertamente porque lo superior está incluido donde lo exterior está. Entonces, primero lo inanimado, luego lo vegetal y luego lo animal. Luego de atravesar este primer nivel inanimado, pasamos al siguiente nivel, que es el nivel vegetal, Someach. Podemos imaginar la estructura de todo lo que existe como capas, desde lo más interno, a grabar.
Dale. Bueno, estábamos leyendo un poco acá lo que son estas facetas en lo que es la estructura de lo que existe en estos 4 niveles que habían, en lo inanimado, lo vegetal, lo animal, que finalizaba en lo humano, y dice: luego de atravesar este primer nivel inanimado, pasamos al siguiente nivel, que es el vegetal. Podemos imaginar la estructura de todo lo que existe como capas, desde lo más interno, desde la sustancia, desde lo primordial, que era ese nivel de cimientos que vimos recién, hasta lo más externo. En un primer nivel, los cimientos, vimos que estaba lo inanimado, donde existe en un nivel de Merkabah, lo que es esa alma, y el primer elemento que es el Afar, que es la tierra. Son los elementos con que se forma este cuerpo de este ser, unido al resto de los elementos básicos, que son el agua, el aire y el fuego. En el siguiente nivel, el alma en crecimiento cubre ese primer Merkabah, y ya cubre con un aspecto de crecer. El primer nivel del cuerpo básico va a ser cubierto por una capa de lo que es el árbol de la vida, y luego va a haber un siguiente nivel, desde eso básico, que describe la estructura en elementos que tiene el alma a nivel de Neyamá. El primer nivel de pureza en lo inanimado correspondía a Hayá, y este otro nivel está conectado ya a Neyamá. Corresponde a el alma vegetal del ser humano y es su fase de crecimiento. Acá vemos el esquemita que ya estaba también en lo que es la puerta 10, o sea, la puerta 50 en el capítulo 10, lo que era el boju vegetal, o sea, esa segunda instancia, ese segundo yesod que era vegetal, que a nivel físico lo identificamos con lo vegetal en cuanto a la flora, la fauna, las plantas, quiero decir, o sea, todo lo que es el reino vegetal. A nivel de sustancia está vinculada con el agua, con maínes. Lo principal que forma esta sustancia es el tofu principal que tiene. A nivel de alma ya va a tener 2 facetas. Primero va a estar la Merkabah, como todo lo que hay, que es lo básico, pero ya tiene una segunda fase que es ese someaj o ese crecimiento. Porque lo inanimado es un cuerpo, guf, y el alma inanimada, domen, y vegetal, someaj, que hay en él, una parte del cuerpo, guf, y del alma nefesh, de lo inanimado, es adherido a él en aspectos de sí mismo, atzmo, que es el cuerpo en crecimiento, y es el alma en crecimiento. Vamos a ir avanzando entonces en ese proceso, y vamos a estar sobre ese nivel ya más básico, una segunda instancia que estamos en lo que es ese crecimiento. Recordamos que a nivel del alma vegetal tenemos los 2 niveles que corresponden a Merkabah y luego a el someaj o el alma vegetal. Y por lo tanto el vegetal es más grande que lo inanimado, domen, y lo inanimado se convierte, ha sido hecho un vegetal, una planta. Y entonces, por lo tanto, en los animales, en ese high, en ese siguiente nivel, tienen ellos un cuerpo y un alma desde lo inanimado y desde lo vegetal, y se les agrega, es añadidos a ellos, un cuerpo y alma que ya es animal. Pasamos entonces a un siguiente nivel. Que dice, el siguiente nivel que tiene que ver con lo que es el alma animal de esta persona. Y bueno, de nuevo acá copié desde lo que es el capítulo 10, lo que es el cuadro que resumía estas características, ese Jai, ese animal que tenía el Ruach como tofu principal, esa forma del alma, ese Nefesh que tenía Merkabah, tenía Someaj y tenía ya una Vijimí, un alma animal presente. Por lo tanto, el cuerpo inanimado, el vegetal, se nutre, es alimentado por ellos, y del mismo modo el hombre tiene inanimado
vegetal en él, aspectos de lo animal en él, de ese cuerpo, y esa alma, y es adherido en el alma parlante, en el haber, que es el último aspecto. Es incluida y encontrada y está disponible y descubierta en todos ellos. Llegamos al cuarto nivel, que incluye todos los anteriores, y bueno, y es un poco lo que está en este esquema, que recordemos tiene un elemento básico, un tofu, que es el fuego, que está en ese elemento ya que sabe comunicarse, que es ese desierto, pero que es ese parlante, ese medaber, que tiene 4 niveles de alma, el último nivel, que estaba formado ya por una mente, la parte intelectual, bueno, y hay todas unas características más detalladas con las funciones que ahí se presentan, que están en el capítulo 2. Porque el principal hallazgo, lo más importante, la esencia, que se encuentra desde el hombre, desde ese Adán, que es lo más evolucionado, lo que tiene más capacidad para hacer las cosas, o buenas o malas, pero es la que tiene el nivel de desarrollo más grande, como se dice. Dice, se encuentra en el hombre, proviene del alma animal y del parlante medaber, como está escrito, bendito sea. El alma animal del hombre es esa parte del ego, y esa parte es la fuente principal de nuestro trabajo, porque el hombre va a tener una característica de vasija en la cual ese ego va a estar presente, es esa característica más animal, pero dentro de ella vive ya lo humano, vive ya la característica que tiene una intención de conectar con lo divino, y ambas cosas están ahí latentes, ambas son fuerzas, y bueno, tendrá que procesarlas correctamente para ir haciendo su tarea. Porque lo vegetativo, el someaje y lo inanimado están subordinados a ellos. O sea, tanto lo vegetal como lo inanimado son como cosas que obedecen a las otras que son superiores, hacia ellos, como es conocido. Eso es lo que menciona el Papa. El ser humano se mueve entre su ego y su deseo de conexión con el Creador. Tiene esas dos características, como ya vimos en todo este texto. Entre su deseo animal para sí mismo, o una intención más pura ya hacia el dar, de colaborar con nuestro Creador, como nuestro Dios, o sea, tener esa fe y ese servicio hacia Él, que Él realmente lo sea, que sea nuestro Dios en nuestra propia vida y que estemos haciendo las tareas en función de los que nos corresponda, en los que nos toque hacer esa correcta vínculo con Él. Porque en la práctica intentamos todo el tiempo llegar a una afinidad de cualidades con Él, lo cual es solo una cualidad. O sea, todo puede resumirse en realidad en una única cosa que la persona tiene que hacer, que es intentar estar en esa afinidad, que es intentar dar a toda la creación. O sea, lograr limitar ese deseo de recibir de tal forma de estar en un dar puro. Eso sería una corrección ya completa de esa persona. No un dar como se piensa en nuestro mundo, que tenga que ver con una caridad o con algo que tiene que ver con algo que pasa por la mente terrenal, sino un dar real que va a pasar por estar en una línea media y va a ser algo que llega desde arriba a través nuestro, como quien dice. Solo en esa línea media hay una conexión divina, desde ahí se recibe algo desde el Creador, y ahí entonces ese algo puede fluir hacia alguien más. Y las partes más internas están subordinadas, ya todos esos aspectos, ya sean animales o no sean humanos, están como sostenidos, están viviendo sobre partes subordinadas a él, que son más servidoras. Esas partes en realidad son más puras que lo otro, porque son más servidoras del Creador. Hacen su tarea y punto, no se quejan de esa tarea. Ni lo vegetal, ni lo que es eso inanimado tienen ni un pero ni un nada respecto a lo que el Creador les manda. Eso ya lo comentamos en lo que son los niveles del alma, tanto el nivel de Merkabah como en el nivel del alma en crecimiento, son las más cercanas al Creador, y todo el resto de las creaciones se asientan sobre ellas.
Estos dos primeros niveles no cuestionan su dominio, solo intentan hacer lo que le corresponda, cada una en su propio ámbito. Y el alma animal, que está tallada, que está en el hombre, está tallada, está cavada, perdón, tallada o cavada, está ahí puesta en lo profundo, desde un lugar, Makom, que el alma que mira fue tallada. Habla de ese nefesh que está mirando y que fue tallada allí. El deseo animal en el ser humano, el ego, es la fuente de todo ese trabajo, como ya sabemos, para conectar con él. Solo observando desde allí, hay que ser como un testigo, como un alma que mira esas situaciones. Desde un macón, dice, es como que mira desde un sitio como un observador. Es como que uno tiene que lograr ponerse en esa posición consigo mismo, como si no fuera atrapado por la situación, lograr salir del dominio de la situación, observando la situación y actuando en función de las leyes, en función de la afinidad, de lo que tenemos que hacer realmente para ponernos en afinidad con él, desde ese sitio de observación, no desde un sitio de dominio de la situación. La situación no nos puede dominar, tenemos como que lograr separarnos de ella para poder actuar correctamente respecto a lo que está dicho que tenemos que hacer. Es un poco lo que está mencionando el párrafo, que desde un lugar hay algo que está observando, y está tallada allí esa alma humana. Luego entonces actúa como consecuencia desde ese sitio de observación para ponerse en afinidad de cualidades con él, desde ese lugar. Y eso es el elevado de este mal. Sin esta observación y sin esta intención correcta va a ser imposible la oración. La oración es esa práctica correcta, desde esa observación clara pero sin vincularse. Lo mismo debe ser efectuado desde lo más profundo de nuestro ego. Hay que ir a las profundidades de las capas de donde está el dominio y desde ahí observar. Desde ese mayor dolor, placer. Ese es el sitio a ser trabajado. Y en ese instante, cuando está el poder del dominio allí, es necesario ir a las leyes del universo, es necesario ir a la enseñanza, a la Torá, a la Kabbalah, a toda la batería de, de enseñanzas que estamos transitando, que cada uno ha transitado en otras facetas, pero que tienen que ver con esta conexión divina, y conectar entonces desde allí y de esta manera, desde esta observación. Porque esa es la forma de trabajo, es la forma de hacer espacio en nuestras vasijas. Porque solo si hacemos espacio, algo de luz puede entrar como consecuencia. El creador siempre va a estar queriendo dar, pero por más que su luz sea infinitamente buena, si no hacemos lugar en nuestro kelim, toda su buena intención se derramará a los lados de nuestro cubo que está lleno de ego. Acá me quedó mal escrito, pero quise poner lleno, porque si esa intención es equivocada, es como que ese lugar ya está ocupado por otras cosas y la luz de nuestro creador nunca va a lograr estar allí. Siguiente párrafo. Dice, y el alma animal, que acá está con una sigla, que es una bet con una jet, que ellos son animales, y pájaros, y peces, y menciona como diferentes características de esos animales que están referenciados en la Torá, también de esta manera, y que tienen como diferentes formas. Pero él es el más íntimo, el más interno y mejor, más elevado en el alma animal. El alma animal está compuesta de diferentes niveles, desde los más burdos a los más sutiles, pero todos ellos están sirviendo a ese ego en lugar de a nuestro creador. Y por lo tanto, el parlante Medaber
Cuando el hombre es alimentado, cuando se nutre de esa comida, se conecta y se agrega y es adicionada al alma animal a partir de los alimentos inanimados. Esos alimentos como el agua y como la sal. Y acá están las palabras de lo que es el agua y lo que es la sal. Dice entonces, ¿de qué es que se alimenta una persona? ¿De qué la persona nutre lo que le ocurre? De aquello a lo que le presta atención. Allí donde a su atención está dirigida, esa intención nutre su alma. Y cada momento es una oportunidad de corrección, una oportunidad para acercarnos a nuestro Creador. Cuando se nos presentan las circunstancias en la vida diaria, entonces es el momento para decir qué es lo que queremos hacer. ¿Queremos que Hashem sea nuestro Dios o servimos a otros dioses? La coherencia en ese actuar, sentir, comunicar y pensar es lo que determina el vínculo. La atención que ponemos en estos 4 sitios, cuando el estímulo de luz directa llega a nuestra percepción de 5 sentidos. Esta atención e intención alimentará entonces luego a nuestra alma, ya sea desde el ego o desde el mal. Y la consecuencia será adicionada a la misma, ya sea como clipot, como cáscaras, si hemos optado por el ego, o en forma de mal, si la elección fue hacia nuestro creador. Déjame ver este párrafo, termino de leer el comentario este, ya lo terminamos. Dice, menciona 2 elementos básicos en esta alimentación del alma. Por un lado menciona la palabra agua y por otro lado menciona la sal. Ambas palabras tienen valores numéricos que son muy cercanos entre sí. Por un lado, la palabra agua, ma'im, tiene un valor numérico 90, mientras la palabra sal tiene un valor numérico 78. La diferencia entre ambas alimentaciones es 12. La 12ª letra del alefbet es la letra la. Son todas observaciones hasta ahora. Observando la geometría de la palabra agua, vemos que coincide con la geometría de la palabra melek, con la palabra re. La palabra también man, nubin, aguas femeninas en arameo. O sea, el man, que es una mem y una nun, también tiene valor numérico 90, al igual que la palabra rai, el mem. Todo esto es como igual de cercano al creador que el agua. Desde estas aguas podemos conectar con ese rey, podemos realizar ese mal. Tiene que ver con esa intención correcta que nos hace gobernarnos correctamente y que esa agua esté en esa pureza. ¿Y la sal? ¿Qué es la sal? ¿Cuál es la sal de la tierra con la que tenemos que alimentar a esa tierra, a ese malhut, una y otra vez? Como está escrito en Mateo 5:13, cuando Yeshua habló a sus estudiantes. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. El valor numérico de la palabra sal es 78. Pero si a este valor numérico le sumamos la gematría de la palabra en forma completa, o sea, la gematría que tiene valor numérico 3, que implica de cumplir esta sal completamente, la geometría de sal en esos 2 órdenes sumados llega a un valor de 81. O sea, cuando esta sal se completa con el propósito original para el cual fue concebido, llega a tener el valor numérico de una intención, una kavaná,
que debería ser un alimento correcto, porque fue para lo que fue creado esta persona. Por eso Yeshua comenta a sus discípulos para qué es que esa sal existe. Porque ellos tienen que salar la tierra, tienen que con esa intención alimentar a toda la tierra, alimentar a Malkut, alimentar a lo que es todo ese reino. Este valor numérico 81, que es también el mismo valor numérico del trono, el trono Kisé, donde el rey se va a sentar. En esa intención correcta, el rey está sentado. Por eso la palabra Kisé tiene el mismo valor numérico de la intención, que cuando recordamos en lo que es el camino de las letras, ese trono Kisé está sentado en 4 lugares para que se pueda sentar allí correctamente. El lugar desde donde gobierna el rey es esta intención. El rey gobierna sentado correctamente en el trono porque la intención es correcta. Y eso hace que esa sal esté alimentando bien a esa tierra. Esa intención siempre tiene que ser apoyada en donde el rey se apoya. Porque recordemos que la palabra rey siempre está gobernada por Mem, está gobernada por Gesed. Entonces la intención va a tener que estar gobernada por ponernos en manos de los creadores. Tiene que estar dirigida con una intención de llegar a él en cualquier circunstancia, en cualquier sea la característica que nos presente, tenemos que ponernos en sus manos en una convicción de que eso es dado por él, creado porque nos está queriendo ayudar de alguna forma, y también ayudar a toda la creación, porque de hecho es lo que menciona el párrafo, lo que menciona Yeshua, que esa sal y esa intención van a terminar alimentando a toda la tierra, porque todo está vinculado, todo es uno, y cada pequeña cosa que uno haga con esa intención correcta, poniéndose en manos de él, porque él es grande y gobierna, va a estarlo distribuyendo a donde corresponda que vaya, y eso uno no lo llega a ver, pero esa unidad a nivel de Yehidá, a nivel más alto del alma existe, y va a estar llegando a todos los sitios en función de esa armonía total que hay con todo lo creado. Y la que realiza la conexión entre ambas cosas, como lo vimos hoy al principio de la diferencia entre una palabra y otra, entre la palabra sal y la palabra agua, entre esa intención, o en esa palabra sal sin la completitud, pero lo que está en la palabra sal mismo, y el agua, hay una diferencia de 12. Y el vínculo entre una cosa y otra, en ese rey, estaba en la lamed. La lamed es la letra que conecta el josmá con lo concreto. Es el vínculo que está en biná, que es quien logra comunicar ambas puntas, porque trae como un lenguaje común ambas cosas, conecta el cuerpo, conecta son para llegar a biná, traer ese josmá, ese melech, para que gobierne desde ese trono con sabiduría y entonces pueda alimentar correctamente a Malkut. Voy a señalizar por acá.